Dios les bendiga, amados hermanos. Buenos días a todos. Nos alegramos en este día, en esta mañana, que Dios nos regale la vida, que Dios nos regale esa oportunidad, este momento precioso, maravilloso para descansar en Él, para venir ante su presencia, alegrarnos, a regocijarnos, a fortalecernos en Él, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y revestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, poder estar firmes, dice la palabra del Señor. Bienvenidos, mis hermanos que se están conectando. Esperamos un poquito que los demás se vayan conectando para iniciar en este hermoso día la enseñanza. Ya tuvimos media hora de adoración con el hermano Joel, aquellos que pudieron conectarse. Qué bendición. No podemos olvidarnos que el Señor merece que le tributemos toda gloria, toda alabanza, toda adoración, que le bendigamos con nuestros labios. Quiero iniciar antes de iniciar la enseñanza con esta oración y leyendo el Salmo 57, versículo 1. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece, y Él enviará desde los cielos y me salvará. Amados hermanos, los tiempos que vivimos son tiempos difíciles, tiempos de tribulación, de angustia, de dolor para muchos. Son momentos en los cuales nosotros recordamos lo que se nos había dicho antes, que vendrían tiempos difíciles. Pero en medio de tantas circunstancias difíciles, tenemos un consuelo y una esperanza, y es la palabra del Señor, las promesas que Dios nos hizo. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Está expresando la confianza y la seguridad en tiempo de angustia, de tribulación. Y en la sombra de tus alas me ampararé, bajo esa cubierta, esa seguridad que es el Señor para nosotros, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará. Es una esperanza gloriosa, poder clamar al Señor, poder buscarlo en todo tiempo, en tiempo de aflicción, de prueba, de dificultad. Y quiero invitarles en esta oración que le pidamos al Señor que nos dé esa fe, esa confianza cada día, y que podamos aprender a confiar y a depender de Él en todo tiempo. Y que en este día nos unamos en oración, como lo hemos venido haciendo, por la salud de Betty, la hija de la hermana Sildana, por la hermana Sildana, por sus hijos, por toda la familia de Betty, sus hijas, su esposo, sus hermanos, su querida madre, nuestra hermana Sildana, y todos unidos en oración, porque Dios sea obrando poderosamente en la vida, en la salud, en la restauración de Betty. Y también porque el Señor sea hoy consolando los corazones abatidos, aquellos que tienen luto, aquellos que viven momentos difíciles en este tiempo, puedan encontrar en el Señor el consuelo, la fortaleza y la esperanza, amados hermanos. Le pedimos al Señor por eso. Acordémonos como si nosotros estuviésemos enfermos, como si nosotros estuviéramos presos, como si fuéramos nosotros los que estuviéramos viviendo momentos duros, difíciles. Oremos por ellos en este día, por nosotros, nuestras familias, y por los que no conocen al Señor, porque le conozcan. El Dios nuestro nos oye. Padre, en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en este día. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Invocamos tu nombre, buscamos tu rostro, porque tú eres el Dios y Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual puede consolarnos en todas nuestras tribulaciones, Señor. El Dios que nos oye, el Dios que nos favorece, el Dios que nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia
para alcanzar misericordia en oportuno momento y socorro, Señor. Gracias por escucharnos. Gracias por darnos la fe y la esperanza en tu palabra, Señor. Tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra es vida. Podemos acercarnos a este manantial de vida, Señor, para perdón, para salvación. Amado Dios, para consuelo y para esperanza. Seas confortando y fortaleciendo en este día la vida, el alma y el cuerpo de Betty, Señor. Tú eres nuestro médico, nuestro sanador, nuestro Dios perdonador, Señor. Te rogamos porque tú te glorifiques en el alma, en la vida y en el cuerpo de ella, porque para ti todas las cosas son posibles en el cielo y en la tierra, Señor. Porque seas confortando el corazón quebrantado de sus hijas, de su esposo, de sus hermanos, de mi hermana Sildana como madre, Señor. Seas dándole la fe, la fortaleza y la confianza, y todos unidos en oración, Señor. Te pedimos, te suplicamos por ella y por todos nuestros hermanos en la fe, por nuestros familiares que también viven y atraviesan momentos difíciles, por aquellos que están de luto hoy también, Señor, que seas confortando su alma y su corazón, y porque en esta mañana seas dándonos paz, consuelo y esperanza a través de tu palabra, Señor. Que tú nos hables, que tú nos consueles y nos fortalezcas en estos tiempos difíciles. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Nuestra enseñanza en este día es una palabra alentadora, es una palabra fortalecedora, es una palabra que nos recuerda la gracia, el amor, la misericordia tan grande de nuestro Dios Padre y de su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados. En el Salmo 32, quiero invitarles al Salmo 32. Allí encontramos la dicha del perdón. Amados, estos salmos donde nos hablan de la bienaventuranza son preciosos. Y en este salmo encontramos, Salmo 32, un hombre bienaventurado. El versículo 1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El rey David, que había pecado contra Dios, que había hecho lo malo delante de Dios, pero que había sido perdonado por el Señor, está testificando, Dios hablándonos a través de él, de esta dicha, de este glorioso y maravillosa obra de misericordia y de gracia del Señor, que es el perdón, mis amados hermanos, por la gracia del Señor. Y este precioso salmo nos habla de eso. Ese es el salmo del perdón, el de una vida recta y benéfica, mis amados hermanos. Este salmo era cantado por su autor, por el rey David. Este rey, dicen que en el tiempo de la expiación, cuando celebran la expiación, él lo cantaba a Dios, porque en el Salmo 51, cuando David reconoce su pecado y le pide al Señor perdón, él le dice: Señor, entonces enseñaré a los transgresores tu camino, para que ellos se conviertan a ti. David había pecado grandemente contra Dios con Betsabé, tomando la mujer de Urías Eteo, y nosotros sabemos lo que se desencadenó a través después de este pecado y de cómo David pecó grandemente contra Dios y contra su prójimo. Entonces, este hombre que había pecado tan grandemente ahora daba ejemplo y daba testimonio en público. ¿De qué daba testimonio? De su arrepentimiento y del perdón, de la misericordia tan grande que Dios había tenido con él. Y en esta mañana nos dedicaremos a estudiar la bienaventuranza del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Que podamos nosotros, aunque humanamente no tengo palabras para expresar, para manifestar la dimensión del amor, de la gracia, del perdón, podemos tener esa dicha, ese más profundo que un sentimiento,
gracia de haber sido perdonados por el Señor Jesucristo, y es una bienaventuranza gloriosa y maravillosa. Entonces entendamos como primera medida: quien hace esta declaración, quien canta este salmo y lo hace en el día de la expiación, es el rey David, quien había pecado grandemente contra Dios, pero que se había arrepentido, había sido convencido de su pecado cuando el profeta lo exhorta a Natán, y él reconoce que ha pecado contra Dios, que su pecado está siempre delante de él y que solamente contra él ha pecado. Y David reconoce su pecado y Dios lo perdona, y en el día de la expiación él canta, él expone este maravilloso salmo dando testimonio de arrepentimiento, de conversión genuina y de ser perdonado, de ser lavado sus pecados en Cristo Jesús. Bien, ahora quiero como siguiente aclaración considerar el término bienaventurado. Esta palabra significa, bienaventurado significa que es afortunado, que es feliz, que goza de la felicidad plena concedida por Dios. Amados hermanos, esta palabra es un término que conlleva a una idea aún mucho más profunda y completa, y es de una completa satisfacción en el hombre. Bienaventurado significa que es afortunado, dichoso, feliz, que goza de esta felicidad de parte de Dios, porque sus pecados han sido lavados y perdonados. Y aquí quiero detenerme un poquito y exponer lo siguiente: bienaventurado, dichoso, feliz, afortunado por esa felicidad concedida por Dios. Y significa, y el término es mucho más profundo, porque nos da una idea de una completa, profunda satisfacción, llenura, amados hermanos. Esto significa que el hombre nunca puede ser plenamente feliz, o escúcheme bien, el hombre nunca podrá ser plenamente feliz sin haber sido perdonado, lavado. Porque Dios declara que el hombre verdaderamente bienaventurado, dichoso, feliz, esa felicidad que goza de una felicidad plena, total, absoluta, es la concedida por Dios a través del arrepentimiento y del arrepentimiento de la persona, del alma, y del perdón que Dios le da. Es la dicha extraordinaria. No hay un gozo, una dicha más gloriosa y extraordinaria que el hombre pueda tener, sentir, vivir, experimentarla, que es la dicha del perdón de sus pecados. Por eso el Señor es claro, aquí la palabra es clara. David no podía encontrar una dicha más grande. David no podría estar más pleno, más satisfecho, más feliz. David no podría ser otro hombre más bienaventurado que cuando fue perdonado. Bienaventurado podemos mirar David, oh rey de Israel. Es un rey de Israel, él gobierna, él dirige. Quizá para muchos estar en muchos lugares de relevancia, oh qué afortunado, qué persona tan bienaventurada. Pero bienaventurado no era David porque estaba en un reino, en un trono donde Dios lo había puesto. Bienaventurado era porque sus pecados habían sido perdonados, porque se había arrepentido de su maldad y de su pecado, y Dios lo había perdonado. Tenía la dicha extraordinaria de que en él no hubiese esa mancha, no hubiese esa culpa, no hubiese ese juicio sobre él, la ira y la mano del juicio de Dios sobre él. Y aquí encontramos esto: ningún ser humano puede ser plenamente feliz, puede tener todas las cosas de este mundo, pero es una cisterna rota. Le durará un momento su dicha, pero volverá a necesitar más cosas de esta vida para complementarse, para ser feliz. La felicidad absoluta y plena, como lo dice la bienaventuranza, la persona que es plenamente feliz, es aquella que ha sido lavada, perdonada, regenerada, transformada por el Señor, por la obra regeneradora de nuestro Señor y de la obra del Espíritu Santo. Por eso está diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Entonces, iniciando por el término bienaventurado, por la explicación del término, que se nos dice que es afortunado,
feliz que goza de la felicidad plena concedida por Dios. Esa es la definición. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros somos bienaventurados? ¿Tú eres una persona bienaventurada? ¿Eres realmente una persona dichosa, feliz, plena con esa felicidad, plena de esa dicha, mis amados hermanos? Cuando nosotros merecíamos era otra cosa. Ahora, esta palabra nos hace reflexionar sobre esta bendición de ser perdonados por Dios, de no ser culpados de iniquidad, mis amados hermanos. Y esa es una de las bendiciones más grandes que Dios el Padre nos ha dado, nos ha concedido por medio de nuestro Señor Jesucristo, el ser perdonados, el perdón de nuestros pecados, mis amados hermanos. Dios nos declara justos por la fe en su Hijo Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Entonces, como primera medida, nos hace reflexionar sobre la bendición de ser perdonados por Dios y no ser culpados de iniquidad. Porque aquí dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Un hombre justo. Un hombre como si nunca hubiese cometido el pecado, nunca hubiese hecho lo malo delante del Señor. Ahora yo quiero aclararle algo, mis amados. Usted puede decir, yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho nada malo, pero no más con el hecho de usted decir que ni ha matado, ni ha robado, ni ha hecho algo digno de ir al infierno, con eso te haces abominable delante del Señor, porque Dios dice que todos nosotros nacimos enemigos y desde el vientre nos apartamos, dice la palabra del Señor, y que Él no vino a llamar justos al arrepentimiento, a la salvación, sino a pecadores. Oh, amados hermanos, así es que cada uno de nosotros debe considerarse como el más pecador del mundo y reconocer para ser tenidos por justos delante del Señor, dignos delante del Señor. Bien, Romanos capítulo 5, versículo 1, dice la palabra del Señor allí, nos manifiesta. Y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos la bendición gloriosa, el perdón de nuestros pecados, justificados por la fe. Dice, tenemos paz para con Dios. Amado hermano, ¿alguien podrá ser feliz sin la paz verdadera? ¿Alguien puede ser dichoso en esta vida, verdaderamente, plenamente dichoso, sin estar a cuentas y estar en paz con Dios, sin haberse arrepentido y haber recibido la bienaventuranza del perdón de pecados? ¿Somos realmente bienaventurados? Experimentamos la dicha, el gozo, la plenitud, el gozo y la dicha más profunda por el arrepentimiento y por el perdón de nuestros pecados en su Hijo Jesucristo. Justificados, somos justos delante del Señor. Bienaventurado aquel que el Señor no inculpa de pecado, en el que no inculpa de pecado, en el que el Señor dice que ha quitado toda transgresión. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues hemos sido justificados, hemos sido lavados, hemos sido regenerados, hemos sido transformados, somos nuevas criaturas. Ahora disfrutamos de ese perdón, de esa bienaventuranza, de esa dicha profunda y gloriosa. Si tú no has experimentado la dicha del perdón, lo que significa esta obra gloriosa en nuestro corazón, es tiempo para que busque del Señor y se arrepienta de todo corazón y pueda experimentar esta dicha gloriosa y maravillosa, esta bienaventuranza, esta fortuna, esta felicidad, este gozo que viene solamente del Señor cuando el hombre se arrepiente. Y como le decía anteriormente, para recalcarle esto, mis amados hermanos, para que no lo perdamos de vista, ese término conlleva una idea mucho más allá de un sentimiento, y es una llenura y completa satisfacción.
El hombre no puede ser lleno y completamente feliz si carece de la dicha y la bienaventuranza del perdón, si no se ha arrepentido. Ahora, para ser perdonados, tenemos que como primera medida reconocer al Señor como santo y justo que murió por los pecadores, que Él vino a salvar lo que se había perdido, que Él vino por los pecadores, y eso me hace reconocer que yo soy ese vil, yo soy ese pecador por el que el Señor murió, y vengo a Él en arrepentimiento, en reconocimiento de mi pecado, y es donde el hombre experimenta la dicha gloriosa, y es donde el hombre puede entender: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Esto se convierte en lo más precioso y maravilloso, en este don, este regalo inmerecido, dice la palabra del Señor. Entonces tenemos una bendición mayor, mis amados hermanos, y más grande por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que nos fijemos en algo. En el Antiguo Testamento, aquí la palabra nos dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. En el Antiguo Testamento, antes de Cristo, se ofrecían los corderos, se ofrecían los sacrificios, y por medio de ese sacrificio y de esa sangre derramada, el pecador era perdonado. Pero eso sucedía cada año, volvía a recordar sus pecados, tenía que volver a llevar otro cordero, otro animal, derramar la sangre para ser limpiado. Pero esta sangre lo que hacía era cubrir el pecado, cubrir el pecado. Miremos Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hebreos 10:1. Y allí nos manifiesta, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Fíjese que estos sacrificios no podían hacer perfectos. No podían verdaderamente mantener esa justicia en el corazón del hombre. De otra manera, dice, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Fijémonos aquí que estos sacrificios no quitaban el pecado, o sea, no arrancaban el pecado. Lo que hacían era, como dice en el Salmo, que había sido no lavado, no arrancado, sino que cubierto su pecado. Cubrir es como cuando colocamos un objeto encima de otro para cubrirlo, como cuando una persona se hace delante de otra y la cubre, mis amados. Esa persona sigue ahí. O si cubrimos un objeto, ponemos uno más grande encima de otro, el objeto sigue allí. Entonces, no podría justificar al pecador. Era por un momento, tenía que volver a recordar sus pecados. Dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributaban este culto limpios una vez ya no tendrían más conciencia de pecado, pero resulta que seguían desobedeciendo y seguían en el pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, tenía que recordar los pecados cada año. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Óyese bien, esa sangre no quitaba el pecado. David dice en la palabra del Señor que lo había cubierto, pero no quitaba el pecado. Y en el versículo 11 nos dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahora, nosotros vemos que esto sucedía en la ley, pero viene Cristo, mis amados hermanos, y lo que hace es extraordinario, maravilloso. Con un solo sacrificio nos hizo perfectos. Con un solo sacrificio no cubrió nuestro pecado. Dice que borró nuestras rebeliones. Eliminó de nosotros la naturaleza pecaminosa, el deseo innato de pecar. Quitó el corazón de piedra y colocó un corazón de carne, sensible a Él, a su palabra, en la búsqueda de las cosas santas. Ahora, dice en San Juan, primera de Juan 1:29,
Primera epístola del apóstol San Juan 1:29. 1:9, perdón. Primera de Juan 1:9. Dice la palabra del Señor: si confesamos, óyese bien, si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice la palabra. El verso 7 dice, vamos a leer el 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces nosotros tenemos una bienaventuranza, una promesa mayor todavía, una bendición mayor que en el antiguo pacto cuando se ofrecía los sacrificios por el pecado. Nosotros tenemos algo más extraordinario y maravilloso, porque el Señor Jesucristo no vino y fue a la cruz y derramó su sangre y murió por nosotros para cubrir nuestro pecado, sino para limpiarnos, purificarnos, para ser tenidos por justos delante de Él. Entonces hemos recibido una bienaventuranza, mis amados hermanos. Esta herencia no fue como herencia de los padres, corruptible, dice la palabra en el apóstol San Pedro, sino una incorruptible, dice la palabra, por Jesucristo. Entonces, esto es una bienaventuranza. Este es el gozo glorioso, un gozo enorme y glorioso, una felicidad, una llenura completa. Debemos vivir alegres, gozosos todo el tiempo de nuestra vida, porque hemos sido perdonados, porque hemos sido limpiados, hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Como Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita, Él quitó el pecado. Él no lo cubrió, quitó el pecado, limpió nuestras conciencias, purificó nuestras almas. Nos transformó, nos convirtió, mis amados hermanos. Ya no necesitamos de otro sacrificio, porque Jesucristo ya lo hizo para siempre. Y esto es lo que nos da a entender la palabra. Bienaventurado el hombre a que el Señor ya no inculpa de iniquidad, ya no le inculpa pecado, ya no hay en él, porque ha sido lavado, porque ha sido transformado, cambiado, y en la obra y en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como primera medida, nos hace reflexionar sobre la bendición de ser perdonados, que tenemos una bendición más grande y mayor que cuando se ofrecían los carneros y la sangre de aquellos animales, de aquellos sacrificios por el pecado. Cristo se ofreció una vez por nosotros y anuló, limpió, transformó, cambió, lavó, quitó el pecado de nosotros, amados hermanos. Por eso ya no necesitamos otro sacrificio. Su sacrificio es perfecto para siempre, oh amados hermanos. Él no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Salmo 103, versículo 8. El Salmo 103, versículo 8 dice: misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Cuando nosotros hablamos de perdón, estamos hablando de la dimensión de la gracia, del amor glorioso y eterno del Señor, de la misericordia que es hasta los cielos. Por eso somos hombres verdaderamente felices, plenamente agradecidos, plenamente contentos, plenamente satisfechos por esta obra gloriosa. Nadie podía hacerlo, ningún hombre podía hacerlo, pero Él lo hizo. Él nos ha concedido el perdón, la salvación y la vida eterna en su Hijo Jesucristo. Por eso debemos amarle, seguirle, servirle, no pecar contra Él, esforzarnos cada día por ser mejores, a mis amados hermanos, por morir cada día y vivir para Él. Ahora nos dice: no contenderá, el 9, para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No, mis amados, Dios nos envió a su Hijo Jesucristo. No ha hecho con nosotros, 10, conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Imaginémonos si el Señor hubiese hecho conforme a nuestras iniquidades, a nuestros pecados. Si Él nos hubiera pagado, mis amados hermanos, ¿cuál sería el fin? El infierno, la condenación eterna.
pero Dios expuso a su Hijo al infierno, al dolor, al sufrimiento, a la muerte por nosotros. Y Él está diciendo aquí, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿Qué merecía tu pecado y el mío? El infierno, la condenación, el juicio, la ira de Dios sobre nosotros. Pero Dios ha quitado su ira, ha apartado su ira, su enojo por el pecado, y nos ha visto con esos ojos de misericordia, de amor tan grandes. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es un Dios de amor y lo demuestra enviando a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario para que hoy tengamos la dicha y la bienaventuranza de ser perdonados, de tener este gozo, esta paz, de tener esta paz con Dios, de estar en esta comunión, de caminar con Él cada día, de recibir esa gracia, esa bondad, esa misericordia gloriosa. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Oh, mis amados hermanos, ¿habrá alguna medida? Yo pregunto, ¿habrá una medida de la tierra a los cielos? ¿Podremos concebir una medida literalmente? Como cuando hay medidas, kilómetros, millas, metros. En la tierra tenemos muchas clases de medidas para medir distancias. Pero aquí nos dice la palabra, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Es una medida que desborda, se sale de la dimensión de la tierra, sale de la dimensión del espacio. Por eso es una bienaventuranza. Merecíamos el perdón, merecíamos el castigo, el juicio y la ira, pero Dios nos regaló este maravilloso don del arrepentimiento, de la gracia, del amor, de la misericordia. Consideremos esto, nunca olvidemos la bienaventuranza de aquel que ha sido perdonado, que ha sido lavado, cubierto su pecado y también ha sido transformado para siempre. Eso nos debe llevar a vivir una vida de gratitud y de satisfacción, de gozo y de alegría. Ya no estoy, esa mano que antes me perseguía, que estaba sobre mí para ira, ahora es una mano que me cuida, ahora es mi refugio, ahora es mi roca, mi fortaleza, mi pronto auxilio, mi libertador, mi sanador. Por eso es una bienaventuranza. Es lo único, el hombre no puede ser plenamente feliz sin Cristo, sin ser perdonado a sus pecados, sin estar en paz con Dios. Porque la Escritura dice enfática, no hay paz para el impío, dice Dios. Y no podemos pasar por alto, desaprovechar este despliegue de la gracia, este despliegue del amor y la misericordia del Señor. Hay que venir al arrepentimiento verdadero. Hay que venir al arrepentimiento verdadero. Como el hijo pródigo cuando estuvo en su condición de pecado y allí reconoce su miseria y se volvería a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme uno de tus jornaleros. Vemos allí el arrepentimiento, vemos que él se volvió arrepentido, que había pecado contra Dios, contra su padre, y volví allí. ¿Y cuál es la alegría? ¿Cuál fue la dicha? Dime si no fue restaurado pleno como un hijo. Allí fue restaurado totalmente, mis amados hermanos. Y esta es una dicha, una gloriosa dicha de ese hijo que estaba perdido, que lo gastó todo. Tuvo una dicha plena de que su padre lo recibiera como eso, como su padre, y le restaurara en todas las áreas. Bienaventuranza, una felicidad y una dicha plena que viene de parte de Dios cuando el hombre se arrepiente. Y el hombre no puede ser feliz, el hombre no puede conocer, no puede disfrutar y experimentar una completa satisfacción de gozo, de dicha y de paz si no está en paz con Dios, si no ha venido al arrepentimiento. Esa es la bienaventuranza extraordinaria, mis amados hermanos, y maravillosa. Entonces nosotros tenemos hoy una mayor bendición. ¿Por qué? Ya les expliqué, mis amados hermanos, porque en el Antiguo Testamento, antes de venir Jesucristo,
sus pecados eran cubiertos, pero tenían que cada año volver a presentar sacrificio. Pero viene Jesucristo y Él es el que ha borrado, Él es el que ha quitado nuestro pecado, nuestra maldad y nos ha hecho santos con una sola ofrenda. Nos ha justificado delante de Dios nuestro Padre y nos dice que Él no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Bien, el Señor, en lugar de culparnos, en lugar de condenarnos, en lugar de enviarnos a las llamas eternas, amados, el Señor nos perdona, el Señor nos limpia. Es una bienaventuranza, no podemos pedir algo más. Es extraordinario el amor y la gracia del Señor Jesucristo, de Dios nuestro Padre. Amados, entonces vemos la gracia y el amor desplegado en el perdón. Por eso David expresa de esa manera la dicha, la bienaventuranza del perdón, aquel cuyo hombre Dios no va a condenar, no le va a condenar porque Él no culpa de iniquidad, ya no lo culpa de iniquidad, de pecado, y en cuyo espíritu no hay engaño, vive cada día para el Señor rectamente. ¿Estás experimentando la dicha del perdón? Esta enseñanza es maravillosa porque nos recuerda lo que el Señor nos ha dado. Y también, si no lo has experimentado, es tiempo de experimentar esa dicha gloriosa del perdón y de tener esa paz y libertad de poder uno caminar, estar en todo lugar donde quiera que vaya, sabiendo que hemos sido perdonados, que estamos a cuentas con el Señor, que no estamos en deuda porque Él ya lo pagó, que vivimos delante de Él en rectitud, en obediencia, en el camino del Evangelio, en el camino de la obediencia, en el camino de la paz, en el camino en el cual no tenemos esa deuda porque ha sido cancelada y pagada por Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué abstenernos de esa dicha? ¿Por qué abstenernos de esa bienaventuranza, de ese gran gozo, de esa felicidad perdurable, eterna, de esa felicidad profunda que viene de Dios? ¿Por qué perdernos, mis amados hermanos? Cuando Dios la ha expuesto, Dios la ha colocado para que el hombre sea bienaventurado en su Hijo Jesucristo. En el versículo, Salmo 32, versículo 3 dice: mientras cayese envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Dice allí, mis amados, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedales de verano. Vemos la angustia de una persona pecadora que en lugar de confesar su pecado para experimentar la dicha del perdón, lo oculta, lo calla. Amados hermanos, y aquí encontramos dos cosas muy importantes en estos dos versículos. Porque del día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano, mientras callé, mientras que oculté, mientras que no me arrepentí, mientras que no confesé mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi pecado, dice la palabra, mi pecado, mientras que no lo confesé. Bien, entonces encontramos aquí que dos cosas muy importantes, mis amados hermanos, y son que sin arrepentimiento no hay gozo en nuestras vidas, gozo duradero, glorioso, porque el gozo duradero y glorioso viene del Señor, esa paz viene de Dios al hombre arrepentido y convertido. Mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, tristeza, dolor, no había sino llanto, no había felicidad, no había una experiencia de gozo y de libertad. Entonces, mientras que el hombre no se arrepienta, mis amados hermanos, sin arrepentimiento no hay gozo en nuestras vidas. Por eso es que el hombre cada día busca experiencias extrasensoriales, experiencias que lo llevan a buscar, a poder tener gozo, tener paz, y busca una cosa y busca la otra. El Señor le dijo a la samaritana: el que beba de este agua, de este pozo, volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le doy no tendrá sed jamás, porque el Señor es el único que puede lavar, limpiar y llenar el corazón de esa paz, de esa gloriosa paz. Mis amados, es una bienaventuranza, bienaventurado, que es afortunado, que feliz, que goza de felicidad plena concedida por Dios.
Mientras que no tenga esta felicidad plena, el hombre necesitará buscar muchas cosas, muchas alternativas, queriendo encontrar un poco de paz, un poco de gozo, de alegría, y se verá cada día más vacío y tendrá que buscar cosas mucho más mayores que produzcan gozo y alegría. Por eso el hombre hace y comete toda clase de males, de pecados, buscando experiencias cada día que nunca van a llenar su vida ni su corazón y nunca van a dejar una felicidad duradera. Es momentánea, pero es destructora. La única manera es el arrepentimiento, es el camino del arrepentimiento, es el camino de la conversión, es la única manera de tener una bienaventuranza, una dicha, una felicidad, de que el hombre pueda decir: dichoso el hombre, dichoso aquel que el Señor no inculpa de pecado, bienaventurado, feliz verdaderamente en aquel que ha sido perdonado, lavado. Entonces encontramos que sin arrepentimiento no hay gozo en nuestras vidas, y lo está experimentando. Mientras callé, mientras que no lo confesó, se envejecieron sus huesos en mi gemir todo el día. O sea, no hubo paz, no hubo gozo, mis amados hermanos. Y segundo, sufrimos por dos cosas. ¿Por qué? Por la disciplina de Dios, porque Dios disciplina, porque Dios no se complace en la maldad, en el pecado. Entonces, por la disciplina de Dios y por la culpabilidad nuestra, por llevar esa carga, ese peso ahí, llevar la carga del peso, del pecado en nuestras vidas. Entonces sufrimos porque la ira de Dios, el juicio de Dios, la mano de Dios está allí para oprimir al pecador por su maldad y su pecado, y también por el peso de nuestra culpa, por no haber arrepentimiento en nosotros. Entonces son dos cosas que encontramos en estos dos versículos. Sin arrepentimiento no hay gozo. Sin conversión no hay gozo. Y segundo, sufrimos por dos cosas. Aquí lo está diciendo. Porque la mano de Dios se agrava sobre nosotros. Porque de día y de noche se agravó sobre mí. ¿Qué? Tu mano. Él está diciendo: Señor, tu mano ha estado sobre mí y se ha agravado mi dolor. O sea, sufro por el juicio de Dios, por la disciplina de Dios, pero también, mis amados hermanos, por el peso de la culpa, por no arrepentirse, por llevar ese pecado, esa carga ahí en el corazón. Es lo que encontramos aquí. Pero del versículo 5 al 7 dice: mi pecado te declaré, y aquí es donde el hombre encuentra el alivio. Aquí vamos a ver la experiencia. En el capítulo 3 y 4 vemos la angustia de una persona que, en lugar de confesar su pecado para arrepentirse y experimentar la dicha, es una persona que retiene su pecado, lo guarda. Entonces allí no hay gozo, ahí está la mano de Dios oprimiéndolo, castigándolo, y también el sufrimiento por no arrepentirse, la pesa del pecado allí que no deja ser feliz a la persona. Y esta es la experiencia de un hombre. Pero en el versículo 5, mis amados hermanos, al 7, vemos otra cara, vemos el alivio de una vida, de un alma que se arrepiente. Entonces, el alivio que trae el arrepentimiento. Ya vimos la angustia, el dolor, el sufrimiento, no tener paz, no tener gozo de una persona que no ha experimentado el arrepentimiento. Ahora vemos a una persona que va a confesar su pecado, que experimenta el arrepentimiento y las bendiciones del arrepentimiento. En el versículo 5 comienza la confesión: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Es decir, ya no voy a vivir más con mi pecado, yo voy a reconozco delante del Señor que he pecado, y le voy a confesar mis transgresiones. Mi pecado te declaré. David no está diciendo: uy, no, yo soy medio bueno, no soy tan malo, yo no maté, yo no robé. David está diciendo: mi pecado. David está reconociendo que él es pecador. Te declaré y no encubrí más mi iniquidad, no la guardé, no lo oculté. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Estamos viendo aquí la dicha, el alivio, el descanso de un hombre que viene
al arrepentimiento, que reconoce y confiesa su pecado. El que reconoce, lo confiesa, se aparta, alcanza misericordia. El versículo 6 dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de las muchas aguas no llegarán estas a él, mis amados hermanos. Entonces encontramos el haberse puesto en cuentas con Dios, el haber podido arrepentirse a tiempo y haber recibido el perdón de sus pecados. Oh amado, él se arrepiente a tiempo, reconoce su pecado, le clama al Señor misericordia y experimenta las bendiciones del Señor. Cada persona que se arrepiente es aliviada de su carga de la culpabilidad. Ahora bien, esa mano que antes era su opresión, lo oprimía por causa de su pecado, la mano de Dios que estaba sobre él para afligirlo por su pecado, ahora usted encuentra, el versículo 7 dice: tú eres mi refugio y me guardarás de la angustia. Vemos que ahora ya el Señor no es un juez. No, mis amados hermanos, ahora cuando el hombre viene delante de él en arrepentimiento, el Señor es un refugio. Tú eres mi refugio. Ya no era esa mano que se agravaba, ahora esa mano era para cubrirlo, para protegerlo, para ampararlo, para favorecerlo. Tú eres mi refugio y me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Entonces esa mano que estaba para perseguirlo, ya no estaba para perseguirlo esa mano, sino más bien, mis amados hermanos, sino para protegerlo. Y vemos la experiencia. ¿Cuál es la dicha del perdón? ¿Cómo callar? ¿Cómo no venir al arrepentimiento? No hay gozo, no hay paz, no hay alegría, no hay satisfacción. Pero qué experiencia hay cuando el hombre decide confesar su pecado, declarar, reconocer su maldad, venir ante Dios y luego experimentar que ya no lo tiene como un juez justo que está con esa mano allí afligiéndolo, sino que lo mira ya como un Dios misericordioso, un Dios perdonador, un Dios que es un refugio, que es un amparo, que es una fortaleza para aquel que se arrepiente. Y es la experiencia. ¿Cómo pasamos nosotros esa dicha? Y ahí es donde se experimenta la verdadera dicha y el verdadero gozo, la verdadera bienaventuranza de ese gozo y esa felicidad plena que viene y profunda que viene de parte de Dios. Él dice: ahora tú eres mi refugio, tú me guardas de las angustias ahora, con cánticos de liberación me rodearás. Y es la experiencia del hombre salvo, del hombre arrepentido, del hombre bienaventurado, el cual ya no hay pecado en él. Mientras que había pecado en él lo mataba, no había paz, no había alegría, no había nada que verdaderamente pudiera darle esperanza en esta vida. Pero mira, qué maravilloso es. Esta es la dicha y la experiencia, mis amados hermanos. Bien, esto es lo primero. Ahora, ¿qué es lo primero que Dios le dice al pecador que se ha arrepentido? ¿Cuál es la primera, como decirlo, lo primero que puede experimentar el pecador arrepentido de parte de Dios? Ahora mira, el versículo 8 nos dice lo siguiente: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender. Ahora Dios nos hace entender. Ahora Dios nos enseña por dónde debemos, cómo debemos vivir. Y también este versículo nos está enseñando que separados del Señor nada podemos. Nada podemos. Solamente el pecado tomará el control. El pecado dominará y controlará la mente, el corazón y la vida de cada persona. Y aquí nos está enseñando que sin Él nada podemos, porque el Señor dice: te haré entender y te enseñaré. Entonces comenzamos a experimentar esa dicha gloriosa. Ya no es el camino del pecado, ya no es el camino de la desobediencia, sino es el camino de la santidad y la justicia, que nos llena de gozo, que nos llena de paz y dicha el hacer la voluntad de Dios.
Mucha paz tienen los que aman tu ley, los que andan en tus caminos. Entonces Dios nos hace andar y nos enseña su ley, su verdad, su palabra, y nos hace andar en ella. Y esto nos llena de gozo, de paz, de alegría profunda, incomparable, que no nos pudo dar estando en las tinieblas, en la desobediencia, ninguna experiencia material, humana, llámese como se llame, nos pudo dar esta dicha gloriosa. Ahora el hombre anda en paz, anda en libertad, anda en dicha, anda en gozo glorioso. Recuerden cuando el eunuco fue salvo, fue perdonado, se bautizó, dice que siguió gozoso su camino. Y este es el camino del arrepentimiento. El camino del arrepentimiento es gozo, paz, dicha, libertad en el Señor, que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo que Él nos ha dado. Somos bienaventurados, debemos vivir en esta dicha, en este gozo glorioso, y siendo guiados por el Espíritu Santo, siendo guiados por el Señor, por su palabra. Entonces aquel que experimenta la dicha del perdón, también va a experimentar el ser enseñado y el ser instruido, dirigido por el Señor. Y sobre ti fijaré mis ojos, un especial cuidado. Bien, amados hermanos, esto es lo que Dios nos habla acerca de esta dicha y de esta bienaventuranza que tenemos en el Señor. Pero también la palabra nos dice, no seáis, óyese bien, no seáis. Bien, la enseñanza final, la exhortación final, el llamado final es, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. El Señor toma como ejemplo al caballo. El caballo es brioso, el caballo le gusta tener libertad, anda erguido, su cabeza erguida, corre, indomable. Podemos ver muchas características del caballo. El mulo, cuando la gente no acepta corrección, cuando no escucha el consejo, le dicen, hay un adagio que dicen que es más necio que una mula. Eso es la necedad, sin entendimiento. No le gusta el consejo, no le gusta el camino derecho. Pero tanto Dios exhorta a aquellos que son así, que no necesitan, que andan apartados de Dios, que no necesitan del Señor, no necesitan su consejo, que Dios les habla y se hacen duro su corazón, se hacen tardos para oír la palabra. Pero Dios tiene tanto para el hombre que Dios exhorta que es como el caballo, que no seamos como el caballo o el mulo, sin entendimiento, necios, duros, incircuncisos, desobedientes a su palabra. Dios dice que tiene un freno. Ahora Dios dice que tiene allí, tiene dos cosas muy importantes, mis amados hermanos. Tiene dos instrumentos para domar, para guiar, para acercar. Y Él dice que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Bien, mis amados hermanos, Dios es tan bueno que Él tiene estos dos elementos sujetadores, correctores, pero sobre todo de sujeción. Dice, no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Ahora bien, el cabestro es esa cuerda que le colocan al caballo, al animal, en su cabeza para dominarlo, para atarlo. Lo atan a la estaca, lo atan al árbol, al palo lo atan allí y él no se puede volar. Pero también Dios habla de un freno que se lo colocan en su boca al animal, dentro de su boca, y con este lo frenan, lo sujetan, lo dominan. Entonces, al hombre necio, al hombre que es como un caballo, al hombre que es como una mula, que es necio, que son tercos, y el caballo, con su fuerza, que se cree, por cuanto es fuerte, se cree también en libertad, vive distante. Mis amados hermanos, Dios lo trae con ese cabestro.
Ese cabestro podemos llamarlo aflicción, angustia, dolor, prueba, necesidad. Entrar en algún momento difícil en la vida que nos lleve y nos acerca al Señor. Entonces Dios dice, no sean como ellos. Vengan dócilmente. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vengan a mí. Venid a mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Por qué queremos ser castigados? ¿Por qué queréis ser castigados? Dice el Señor todavía. Cuando Dios nos está llamando a experimentar la dicha y la bienaventuranza del perdón. El amor de Dios, el extraordinario amor de Dios, la gracia que Dios ha extendido, la gracia extraordinaria, el amor glorioso, incomparable y eterno de Dios, manifestado, extendido, desplegado en el mundo a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, para que tengamos la dicha y el perdón y podamos contemplar, podamos tener verdaderamente paz, gozo y felicidad profunda, llenura profunda en esta vida. Seamos bienaventurados. Amados, esto es, entonces la cuerda lo atan al poste y él no se puede ir. El cabestro lo frenan y lo dominan también y lo tienen. Entonces Dios, para atarnos a Él, para que no andemos lejos de Él, para que no seamos independientes, debe usar estos dos elementos que se usan en el caballo y en el mulo. Porque si no, no se acercan a ti. Tremendo, mis amados hermanos. Tremendo nuestra dureza de corazón. Nuestra insensibilidad cuando oímos la palabra de Dios. No nos arrepentimos, no nos convertimos, no nos apartamos, no buscamos al Señor. Y Dios tiene que usar el cabestro. Eso se llama angustia, aflicción, tribulación, dolor. Y quiero invitarles para terminar a el que vayamos a Oseas capítulo 5 versículo 15. Entonces cuando el hombre está atado con el cabestro y con el freno, él no puede ir a ningún lado. Está atado al Señor. Así haga fuerza para irse. El caballo tiene que ser domado así. La mula tiene que ser tratada de esa manera. Por su necedad, mis amados hermanos. No vayas a ser como el caballo, como el mulo. Y en Oseas capítulo 5, versículo 15, allí la palabra del Señor es bien clara, mis amados, en cuanto a lo que Dios nos está hablando. Ese cabestro, cómo podemos considerar el cabestro y cómo podemos considerar la cuerda de la que habla la palabra de Dios, que nos trae, nos sujeta al Señor, nos mantiene cerca del Señor. Y es capítulo 5, versículo 15, dice el Señor: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y me busquen. Pero ¿qué usa Dios para que el hombre pueda reconocer y le busque al Señor? Y busque mi rostro, dice, en su angustia me buscarán. Ese cabestro, ese freno se llama angustia, dolor, prueba, sufrimiento. Yo voy a andar en mi lugar, yo me voy a esconder, iré a mi lugar y no me verán hasta que no reconozcan que su pecado, en esa angustia, en esa aflicción, me van a buscar y dirán: venid y volvamos porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Oh, amados hermanos, en ninguno otro hay restauración. En ningún otro es este médico para curar nuestro mayor problema, nuestra rebeldía, nuestro pecado. Y es el Señor. Ese cabestro nos lleva ¿a quién? A Cristo. Ese cabestro que luce, esa cuerda y ese freno nos llevarán, nos atarán. Por eso dice: no vayas a ser como el caballo, que han de ser sujetados a Él, porque si no, no se acercan. El Señor quiere que hoy disfrutemos la dicha, la plenitud del perdón, que nos volvamos al Señor de todo nuestro corazón si tú no lo has experimentado. Ahora, Dios nos ha mostrado cuál es la experiencia y la dicha de aquel que ha sido perdonado. Y también Dios nos muestra que aquel que ha sido perdonado, Dios lo enseñará, Dios lo guiará, instruirá por el camino
de la justicia y de la verdad. Ya no andará en el pecado, ya no andará en la desobediencia. Por eso puede experimentar ese gozo glorioso, que ya no hay nada que le inculpe de pecado, que van a buscar su pecado con linterna y no lo hallarán, no lo encontrarán. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y para estar en Cristo Jesús hemos de venir en un arrepentimiento genuino de corazón, volviéndonos al Señor. Mientras que callemos nuestro pecado, mientras que no lo confesemos, no habrá gozo, no habrá dicha plena, profunda y gloriosa en el ser humano. Pero Dios nos llama hoy a experimentar la dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuyo pecado e iniquidad ha sido perdonada, aquel que no se le inculpa absolutamente de nada. Qué bendición, qué dicha tan grande vivir y experimentar esta obra gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados hermanos, si tú has sido perdonado, significa que el Señor te está guiando, te está enseñando a través de su palabra, te está haciendo entender cada día, y que no eres como el mulo ni como el caballo. Si tú no has venido al arrepentimiento, significa que no hay gozo en tu vida, que no sabes realmente qué es gozo, y que eres como el mulo, como el caballo, y que Dios va a usar cabestro, va a usar freno, y va a usar muchas cosas: aflicción, dolor, angustia. En su angustia me buscarán. Dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán y reconocerán. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Solo Él. Así es que el llamado es hoy. Busca la dicha del perdón, y bienaventurados aquellos que hemos sido lavados, perdonados, que hemos experimentado la dicha del perdón en la gracia, en la misericordia de nuestro Dios, de nuestro Salvador Jesucristo. Amado hermano, si has experimentado la dicha del perdón, significa que el Señor es el que domina, guía y dirige tu vida por la palabra del Señor, que no hay ningún otro argumento. No nos basamos nuestra vida, no nos regimos por el conocimiento humano, por la filosofía humana, por las conductas humanas, sino que nos regimos, nos guiamos, somos enseñados, instruidos por la palabra de Dios. El mundo hoy en día está siendo dirigido por todo pensamiento humano que es fracasado y que fracasará, y veremos los finales resultados. Pero nuestra conducta no es ceñida por los parámetros de este mundo impío y pecador. Nos ceñimos al Señor. Él es el que nos instruye, Él es el que nos dirige, Él es el que nos enseña por su bendita y gloriosa palabra a través de su Santo Espíritu. Y en este camino andamos, que se llama camino de justicia, camino de bien, camino de santidad, camino de vida eterna. Así es que, mis amados hermanos, a experimentar cada día, a vivir agradecidos con el Señor y a dar demostración de que realmente el gozo del Señor está en nosotros por ese arrepentimiento. Y también que lo primero que experimenta el hombre después del arrepentimiento, de ser perdonado, es que va a ser guiado, dirigido, instruido por el Señor. Que no hay otra regla, no hay otra institución, no hay otra alternativa, no hay otro camino para Él, no hay otra doctrina diferente. Es la que el Señor nos ha establecido en su palabra, para que el hombre sea feliz y viva dichoso delante de Dios todos los días de su vida, porque ha sido lavado, ha sido perdonado. Cuando merecíamos el castigo, la ira, el juicio, la condenación eterna, hemos recibido la dicha del perdón. Bienaventurado aquel que el Señor ha perdonado, ha lavado, y en Él no hay ninguna culpa. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a estar dándole gracias al Señor por esta palabra. También pidiéndole al Señor por Betty, como le decía, por mi hermana Sildana, por sus hijos todos, por su familia, porque Dios sea cada día fortaleciéndoles, confortándoles, por todos nuestros hermanos que han estado enfermos, que los hemos llevado en nuestras oraciones,
Yo siempre soy insistente con usted, no nos olvidemos de orar por ellos. Mis amados, estamos viviendo tiempos de tribulación, estamos viviendo tiempos de angustia, tiempos de dolores de parto, mis amados hermanos. Estamos en principio de dolores y vemos el dolor, el sufrimiento, vemos tanto dolor por todo lado, tanta angustia. Ayer, aquí cerca de donde yo vivo, hay un puente y una anciana se lanzó de ese puente, quedó herida y llegando al hospital falleció, perdió su vida. Vemos que los jóvenes se están suicidando, los ancianos, las mujeres. Vemos cómo Satanás está haciendo lo que vino a hacer, matar, hurtar y destruir, pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo y para que tengamos la vida y la vida en abundancia. Así que les invito a orar y que no desfallezcamos y que permanezcamos firmes, orando, buscando su rostro, su presencia y también dándole gracias a Dios, experimentando el perdón. Y si no lo ha experimentado, el día es hoy. Hoy es el día de experimentar la dicha del perdón. Padre, en los méritos de tu Hijo Jesucristo, te damos las gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la experiencia gloriosa del perdón de nuestros pecados, Señor. Somos bienaventurados. Tú nos has hecho bienaventurados con la sangre del Cordero de Dios, que ha quitado el pecado de nuestro corazón. No lo cubrió como aquellos machos cabríos la sangre de los becerros. No, Señor, ni tienes que volver a ofrecer otro sacrificio. Con un solo sacrificio nos ha hecho perfectos para siempre. Nos ha dado el gozo, la dicha y la libertad de andar delante de ti, Señor, sin miedo, sin temores, con la fe, la certidumbre, la confianza y la esperanza de que aquel que nos compró en la cruz del Calvario, de aquel que nos redimió, nos salvó, nos selló, nos guardará sin mancha y sin mácula, porque tu palabra dice que poderoso es el Señor para guardarnos sin mancha y sin mácula y entrarnos por las puertas de la santa ciudad. Señor, gracias por el perdón de mis pecados. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por permitirme un día, hace muchos años, Señor, experimentar esta experiencia gloriosa del perdón, de la dicha, de la salvación y de la vida eterna, Señor. Nunca olvidaré, Señor, por tu gracia, mi experiencia gloriosa, Señor, que hasta este día la vivo, la siento, Señor. Concede a aquellos que aún no se han arrepentido, el arrepentimiento, conocer esa dicha, porque mientras que el hombre permanezca en su pecado, no hay gozo, no hay paz, ni hay libertad para el pecador, Señor. No hay comunión contigo, porque la paz viene del perdón y el restablecimiento de una comunión gloriosa con el Señor. El Dios de toda paz, el Dios de toda esperanza, Señor. Te ruego que seas quebrantando toda dureza de corazón. Tú usarás el cabestro, tú usarás el freno, Señor. No permitas que seamos como el mulo y el caballo para acercarnos a ti, para reconocer el pecado y reconocerte a ti como Salvador, Señor. Seas quebrantando toda dureza de corazón, Señor. Tú usarás la angustia, tú usarás la aflicción, el dolor. Tú usarás, Señor, Dios mío, tu vara, tu callado para la corrección. Amado Dios, amado Rey, no importa, Señor, lo importante es que podamos, Señor, podamos volvernos a ti de todo corazón, Señor, y seguir tu camino, ser dóciles, humildes, ser enseñados, guiados y dirigidos por ti, Señor. Guíanos, Señor. Bienaventurado aquel en cuyo corazón están tus caminos. Bienaventurado aquel que ha sido perdonado. Bienaventurado aquel en cuyo corazón no hay iniquidad, ni el Señor le culpa de iniquidad, que ha sido lavado en la sangre del Cordero y que sus pecados han sido, Señor, removidos, porque tu palabra dice que tú te sentarás y afinarás la plata, el oro, y removerá la mancha como la lavadora, que con el jabón, Señor, remueve la mancha, Señor. Así removerás y has removido nuestros pecados, para que nunca más, Señor, recordarlos, y los has sepultado en lo profundo de la mar, Señor. Gracias. Gracias por perdonarme, por salvarme. Gracias por la dicha del perdón, Señor.
Y oramos por aquellos que no han disfrutado esta dicha, que puedan, Señor, que tú les des un quebrantamiento genuino y verdadero, que puedan venir quebrantados, humillados, y puedan conocer la dicha del perdón, y que la mano que se ha grabado sobre ellos ahora sea bien en favor de ellos, Señor. Ahora sea su refugio, su escondedero, su amparo, su fortaleza, Señor. Que la palabra que un día desechaban, menospreciaban, no tenían en cuenta, sea la que les enseñe, les instruya hoy el camino en que deben andar, Señor. Padre, también te pedimos por la recuperación, la restauración, Señor, de Betty. Eres el médico de todos los médicos. Eres el sanador del alma, del cuerpo, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú seas allí donde está, glorificándote, ministrando para ella, a través del Espíritu Santo, a través de tu palabra. Señor, salvando, limpiando, perdonando, perfeccionando tu buena obra, Señor. Que seas tú restaurando. Tú puedes levantarla, Señor. Tú puedes levantarla, bendito Dios, porque para ti no hay nada imposible. Pero sé que antes de levantar al enfermo, tú perdonarás, salvarás al pecador, Señor. Te pedimos que te glorifiques en ella. Te pedimos según conforme a la multitud de tus misericordias, porque tú no nos has pagado conforme a nuestros pecados, Señor. Ellos merecían el infierno, la condenación, sino que nos has perdonado y has enviado a tu Hijo para encontrar la vida, el perdón. Permite, Señor, que el hombre se vuelva a ti. Permite, Señor, que te hallen, te encuentren. Por todos los que están enfermos, todos los que hoy viven luto, han perdido su ser querido, oramos porque les consuele y les fortalezca, Señor. Fortalece a mi hermana Sildana, a sus hijos, a las hijas, Señor, de Betty, que puedan encontrar en ti esa fortaleza, esa confianza. Que despertemos, que no nos hagamos tardos para oír. Es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de buscar su rostro, es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo, Señor, de escuchar su palabra y volvernos de todo corazón, porque nos está llamando hoy, antes que venga el tiempo en que ya no hay esperanza, Señor. Dios, bendice la vida de mi esposa, mi hijo, mi hogar, mi vida, mi ministerio. Bendice la familia de mi esposa, mi familia. Bendice la familia de cada hermano. Bendice tu pueblo, tu iglesia, en todo lugar, Señor. Sabemos que muchos están pasando por tribulación, angustia, pero también tenemos la confianza y la esperanza que tú no nos vas a dejar ni nos vas a desamparar. Bendice tu iglesia, fortalece tu iglesia, purifica tu iglesia. Todas estas tribulaciones nos purifican, Señor. Nos ayudan a estar cerca de ti y a darnos cuenta que muchas veces creemos que no te vamos a necesitar más, pero todos los días te necesitamos, Señor. Gracias por escucharnos, gracias por oírnos, gracias por perdonarnos, Señor. Gracias por el pan de cada día, dánoslo hoy, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado. No permitas que andemos por esta vida ingratos, olvidados que todo lo que tenemos y somos te lo debemos a ti. Dios, te damos gracias, Señor. Perdónanos, Señor. Y bendito y alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos en Cristo Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, en la tarde, a las 5 de la tarde, estará el pastor David trayendo el mensaje, la palabra del Señor. El martes, si Dios nos da la vida, estaremos ahí también. A las 7 de la noche, el jueves, el pastor David. Gracias, hermanos, por estar pendientes. Les recuerdo esto, estamos viviendo tiempos difíciles, principio de dolores. Dolores como la mujer que está de parto. Son dolores fuertes, terribles. Y muchos están experimentando esto. Y no crean, mis hermanos, que nosotros vamos a ser apartados de esto. El Señor dice que a través de muchas tribulaciones entraremos al reino de los cielos, pero que no temamos. Él dice que muchas son nuestras aflicciones, pero de todas ellas nos librará. Dios nos guardará y nos preservará para su reino. Dios les bendiga, Dios les guarde y permanezcan firmes, constantes, busquen del Señor cada día
Busquemos cada día, no nos enfriemos, no nos desanimemos, acerquémonos más a Él. Es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de llamarle, es tiempo de ser incesantes en oración, orar sin cesar, sin desfallecer, sin desmayar. Un abrazo, los amo en Cristo, que tengan buena tarde, buen día, Dios les bendiga.